Estás escuchando B de Biblio. Más que solo libros. Bibliotecas 4.0. Inteligencia artificial para mejorar servicios y procesos en bibliotecas. Hola, yo soy Juan. Yo soy Warren. Yo soy Katy. Y esto es B de Biblio, más que solo libros. Bueno, el día de hoy nos encontramos con 3 invitados, diría yo, que son Cristian Maturana, ahorita lo presentamos, con Katy y con Warren. Ellos son 2 chicos que estamos incluyendo en este podcast. Y pues bueno, ellos han participado y estado en esta semana, que ha sido una semana de talleres en la escuela sobre inteligencia artificial. Para presentar a Cristian, bueno, Cristian es bibliotecólogo de la Biblioteca de Santiago de Chile y trabaja como coordinador de innovación y tecnología. Su trayectoria académica es amplia, destacándose como profesor en varias cátedras como gestión de unidades de información, recuperación de información y alfabetización informacional. Y recientemente, con todo esto de la inteligencia artificial, pues se ha especializado en esto. Su impacto se reflejó esta semana acá en la escuela con unos talleres sobre inteligencia artificial. El primero fue como enfocado a la mejora de procesos y servicios bibliotecarios con inteligencia artificial, creación de contenido de marketing en la biblioteca con inteligencia y varias conferencias y retos y oportunidades en la transformación digital en bibliotecas con IA. Bienvenido. Muchas gracias a usted, a la Escuela de Bibliotecología, a la Universidad de Costa Rica, y felicitar la iniciativa. Creo que es súper importante este tema de crear nuevos formatos, nuevos espacios para conversar sobre temas que están de actualidad en nuestro campo, así que felicitaciones por la iniciativa y yo feliz de poder estar acá. Muchas gracias. No, el gusto más bien es para nosotros tenerlo acá. Sí, totalmente. Aprendimos demasiado esta semana, ¿verdad? Y aunque esta semana recibimos charlas, siempre nos quedaron como preguntas de gente que participó e incluso de nosotros, ¿verdad? Entonces, pues preparamos unas preguntas para aclarar. Bueno, para empezar, nos gustaría como saber más un poquito explicado qué es la inteligencia artificial y cómo podemos dejarla de ver como una amenaza en nuestras bibliotecas. Bueno, la inteligencia artificial no es nueva, tiene muchísimos años. De hecho, claro, la explosión es a raíz del ChatGPT, la masificación, pero hace mucho tiempo la ocupamos en bibliotecas, por ejemplo, con los sistemas OCR, de reconocimiento de caracteres, o por ejemplo con los sistemas de descubrimiento. Esas herramientas utilizaban Machine Learning, algunas utilizaban redes neuronales, efectivamente, para procesar. En términos muy simples, la inteligencia artificial son herramientas, ¿cierto? En algunos casos máquinas también, porque hay una producción muy importante, robots hoy en día que utilizan inteligencia artificial, es justamente herramientas que se alimentan de algoritmos que son capaces de crear nuevos algoritmos. Por lo tanto, son herramientas que de alguna forma pueden aprender, ¿ya? Pero es muy importante, y lo comentábamos en las charlas, en los talleres, que no es inteligencia como tal, porque las máquinas no pueden sentir empatía. Eso es solamente una cualidad que tenemos los seres humanos. Por lo tanto, cuando hablamos de inteligencia es un poco discutible porque la inteligencia también tiene que ver, ¿cierto?, con esta inteligencia emocional, con la empatía. Pero podríamos decir que eso que son herramientas que de alguna forma aprenden y a medida que aprenden dan respuestas mucho más precisas. Y otro elemento importante que ahí sí nos superan es que son efectivamente capaces de procesar enormes volúmenes de información. Que para nosotros efectivamente nuestra capacidad no es nuestra inteligencia, si bien es muy grande, pero efectivamente no podemos llegar a esos niveles que lo hacen estas herramientas. Sí, en realidad eso era algo como que se marcaba mucho, que se le llama inteligencia, pero no es humano, ¿verdad? No, exacto. Y bueno, eso nos identifica, nos separa de ella, ¿verdad? Pues bueno, ¿verdad? También, entre otras preguntas, decía, ¿cómo nosotros podemos asegurarnos que estas herramientas de inteligencia artificial son precisas? O sea, ¿podemos confiar en ellas o para evitar acusaciones falsas, digamos, como en trabajos académicos e incluso en la labor profesional? Sí, lo comentábamos, o sea, ninguna herramienta es 100% precisa. De hecho, la mayoría cuando ingresas a las plataformas te dice, o sea, esta herramienta puede estar equivocada. Por lo tanto, es muy complejo. Lo que sí, existen modelos, que también los vimos en los talleres, ¿cierto? Como este modelo de recuperación aumentada, que la ventaja de ese modelo es que yo, ¿cierto? Como bibliotecario, como bibliotecaria, selecciono la información con la cual va a trabajar esa máquina. Entonces, efectivamente, ahí tengo respuestas mucho más precisas.
Pero la idea es ir un poco más allá, que es justamente lo que están haciendo en Europa, y que tiene que ver con la inteligencia artificial explicable, un concepto que se denomina SAI. Que ese tipo de herramientas te entrega una respuesta, pero te indica, ¿cierto?, todos los procesos que realizó para entregar una respuesta. Y por lo tanto, ahí efectivamente puedes tener una noción mucho más acabada de que esa respuesta va a ser verídica. Sí, tiene un sustento detrás para no, digamos que no sea algo que no hay de dónde explicarlo. Exactamente. Entonces eso es lo que se busca un poco, que hoy día hacia allá apunta toda la investigación, a que estas herramientas efectivamente sean explicables, que entendamos todo lo que hay detrás para poder utilizarlo. Sí, porque llega uno ahí y agarra algo y... Cualquier cosa. Sí, claro. No, y requieren supervisión, ¿cierto? O sea, recordemos que la idea cuando utilizo esta herramienta es que yo sea especialista en la temática, para que después, una vez que me entrega la respuesta, yo la pueda corroborar. Sí, sí, más bien es uno el que le toca todavía como Por saber más. supuesto, seguir trabajando Sí, por y supuesto. verificar la información. Ujú. Bueno, ¿qué regulaciones, digamos, existen hoy día en inteligencia artificial? Y, bueno, tal vez como más especializado al área de nosotros, ¿cómo afectan su uso en el área de educación y la bibliotecología? En Latinoamérica no hay muchas regulaciones, les comentaba justamente el caso de Europa, que muchos países no pueden utilizar ChatGPT, por ejemplo, y otras herramientas porque no son explicables. Allá la regulación efectivamente está mucho más avanzada en ese sentido. En Latinoamérica no hay mucha regulación. Particularmente, voy a hablar del caso de Chile, nosotros tenemos una política nacional de inteligencia artificial, pero que aborda temáticas relacionadas con el trabajo en el servicio público, temáticas relacionadas con el tema empresarial también, aborda de forma muy superficial el tema de la protección de datos, pero en el ámbito académico efectivamente no tiene ningún tipo de regulación. Y hoy actualmente se encuentra en el Congreso, en el Parlamento, quieren efectivamente sacar una ley de inteligencia artificial, pero que esa ley tampoco involucra el ámbito educativo. Entonces ahí de alguna forma es la responsabilidad de las universidades, la institución de educación superior, de efectivamente crear políticas propias para el uso de estas herramientas. Y cuando ya lo llevamos al término práctico, a la docencia, también lo comentaba en estos días, por ejemplo, yo a mis estudiantes les enseño a ocupar todas las herramientas, todas. Entonces, por lo tanto, como saben ocuparlas muy bien, yo no puedo efectivamente después evaluar un producto, porque sé que ese producto, ¿cierto?, va a estar mediado por muchas herramientas. Por lo tanto, y ahí está el desafío como docente, es cambiar la metodología, la estrategia con la cual trabajamos con los estudiantes. Entonces yo no evalúo el producto, sino evalúo el proceso. Entonces trabajo con ellos en aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en desafíos. Ellos hacen un proyecto completo, la parte teórica y la parte práctica. Voy con ellos semana a semana trabajando, avanzando, ocupando herramientas y terminan con un proyecto concreto. Por ejemplo, ahora estoy con automatización de bibliotecas. Ellos desarrollan un proyecto para automatizar una biblioteca escolar, pública, universitaria, real, y termina justamente con la implementación de un software. Nosotros utilizamos Zenaya, que es un software de origen indonesio, y ellos terminan implementando ese software y realizan toda la configuración de interfaz de acuerdo al público objetivo. Y eso es muy importante, y lo planteaba justamente el día miércoles, sí, le ha pasado la amistazón, el día miércoles de la conferencia. La lógica con la cual yo utilizo esta herramienta, ¿por qué me ha interesado? Es porque efectivamente facilitan procesos, facilitan tareas, pero el foco está en las comunidades, está en las personas. Entonces, efectivamente, creo que cuando tenemos ese foco y también lo aplicamos en docencia, es mucho más fácil llevar adelante este tipo de procesos. Porque en día, la mayoría de los estudiantes efectivamente conocen la herramienta y la saben utilizar. Entonces, por lo tanto, hay otros docentes que han sido más radicales y que han dicho, no, nada de computador, solamente análogo. El problema de lo análogo es que el aprendizaje requiere mucho tiempo. Entonces, efectivamente, cuando ya tienes programas establecidos, ¿cierto?, no los puedes cumplir análogo. Entonces, desde mi perspectiva, creo que la mejor solución es cambiar la forma de evaluar, desde el producto hacia el proceso. Sí, me parece que no se debería ver más bien como una amenaza, sino una forma de ayudarse, ¿verdad? Siempre y cuando sea de buena forma. Exactamente. Sí, bueno, más que todo como para los cursillos que a veces son como durillos, ¿verdad? O que está ahí todo perdido uno ahí, Sí. haciendo el trabajo a medianoche, ¿verdad? O sea, es una ayuda. Es que tienen un bloqueo, sí, ayuda muchísimo en los bloqueos porque te puede generar una idea que tal vez Exacto. uno no se lo pudo haber ocurrido en el momento del bloqueo y ayuda muchísimo. O también el tema de la escritura, eso es cierto, porque está quedado muy apurado, entonces también nos facilita un poco, y que ya lo hacíamos, o sea, cuando ocupamos el corrector de Word, Sí, prácticamente. es prácticamente lo mismo que ocupar una herramienta, ¿cierto?, que te corrija
Lo que pasa es que ahí siento que hay una problemática porque sí, estamos de acuerdo, yo puedo escribir lo que yo quiera y la inteligencia artificial me lo va a redactar hermosísimo, pero hay un problema con el profesor, lo que usted hablaba ahora, hay que evaluar el proceso y no el trabajo final. Exacto. Habría que cambiar como ese paradigma incluso hasta aquí en la universidad para poder hacer eso. Es que ese es el gran desafío que tenemos como docentes. Sí, Y a nivel, y ahora un poco, no sé si está ahí la pregunta, pero adelantando un poco, y también a nivel de currículum, a nivel de Ajá. malla, efectivamente, o sea, insisto, todos los procesos repetitivos, procesos técnicos, en general nuestra carrera, ¿cierto? Tiene muchísimo de eso, de catalogación, de descripción documental. Estas herramientas lo hacen muy bien. Entonces, hoy en día el desafío es cómo, efectivamente, abro una nueva área hacia los servicios. Y justamente le comentaba a Carmen estos días, nosotros acabamos de terminar la nueva malla. Yo actualmente trabajo en un centro de formación técnica. Allá el centro de formación técnica son técnicos en bibliotecología, está el profesional y los técnicos. Y el próximo año tiene un área que no tenía hasta ahora, que es fuertemente relacionada con vinculación con el medio, con servicio, con un trabajo social, con la comunidad, con gestión cultural, porque hacia ahí justamente tenemos que apuntar. exacto. Porque ya lo que es netamente Asociación. técnico, ¿cierto? Estas herramientas son capaces de hacerlo. Y Sí. donde marcamos la diferencia es en esa comunicación, en esa cercanía que podemos lograr con una comunidad. Sí, sí, de hecho sí, con las comunidades hay que usarlo, o Ahí sea, está. Es el trabajo de nosotros ahora. Ujú. pues otra preguntilla, ¿verdad? Que nos pareció interesante, que incluso fue de las que hicieron, ¿cómo puede la inteligencia artificial ayudar a bibliotecólogos y usuarios a encontrar los recursos de manera más eficiente? Bueno, hay varias formas, desde el tema del desarrollo de colecciones, porque efectivamente, como les comentaba, la ventaja de esta herramienta es que son capaces de procesar enormes volúmenes. Entonces, claro, yo le puedo decir a esta herramienta, compárame, no sé, cuáles son los bestsellers, compárame cuáles son los libros más solicitados en esta universidad, compárame efectivamente cuáles son los libros más solicitados. O sea, puede hacer un escaneo de todo el contexto y en base a eso seleccionar las mejores colecciones para tu comunidad. Entonces, desde el desarrollo de colecciones, la selección, ya tienes un aporte. Después, como comentábamos, procesamiento, porque permite efectivamente poner los recursos de forma mucho más rápida a disposición de la comunidad, pensando que, no sé, un proceso de catalogación te puede llevar perfectamente una hora, un par de horas, libro más complejo, y con esto lo tienes menos de un minuto. Entonces, el tema de la disponibilidad también ahí hay un aporte, y ya cuando pensamos en servicio, el uso de chatbot, efectivamente insisto, con herramientas RAG de recuperación aumentada que dan una respuesta precisa y tú indicas, ¿cierto?, cuáles son los recursos que utilizar. Entonces, en toda la cadena que tenemos y procesos que tenemos en nuestro quehacer, efectivamente nos aporta un montón. Sí, de hecho, eso del desarrollo de colecciones, ¿verdad? Que hay que analizar tantos datos a veces de los estudios, de los usuarios y todo, pues es o sea, ya eso disminuye mucho tiempo, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y análisis, ¿verdad? Que es muy largo, siempre es larguillo. Y Pero bueno, siempre con supervisión, recuerden, ajá, siempre con Sí, supervisión. sí, siempre hay que estarle revisando porque uno no puede confiarse en todo lo que le tira a uno. Exactamente. Artificial. algo decía ahora, una frase que decía en una clase, como el bibliotecólogo nada se lo quita a uno, o sea, uno siempre va a ocuparse de bibliotecólogo para esas cosas, ¿verdad? Entonces, pues sí, ¿verdad? Otra preguntilla es como, ¿qué herramientas de inteligencia artificial nos recomendaría para mejorar el trabajo en bibliotecas? Son muchas, muchas, muchas. Ayer justamente en el conversatorio les mostraba como la herramienta para partir, que yo diría que es poe.com, que es una plataforma donde tú puedes probar prácticamente todas las herramientas más populares de inteligencia artificial. Entonces en POE tú puedes efectivamente hacer desarrollo de colecciones, análisis de texto, creación de imágenes, apoyo en la escritura, apoyo para, ¿cierto?, crear información, contenido para redes sociales. Entonces creo que esa herramienta en particular, que nos permite conocer efectivamente muchas herramientas, sería como mi recomendación inicial, porque ahí se ponga a nombrar la cantidad de herramientas que existe, es enorme. Entonces, POE yo diría que es una de mis recomendadas, y la otra que es muy interesante, bueno, Claudia, de Anthropic también, yo no utilizo ChatGPT, yo utilizo Claudia de Anthropic, y la otra es Notebook LM de Google, y esa herramienta es muy interesante porque hace RAG, ¿cierto?, esta recuperación aumentada, pero yo lo puedo alimentar, por ejemplo, si quisiera una comparación de varios artículos, lo puedo alimentar con varias fuentes y va haciendo una comparación de todas las fuentes con las cuales yo alimento. Entonces, muy interesante. Y tiene una opción, no ando acá con el podcast,
Tiene una opción muy interesante porque tú, por ejemplo, subes esa información y te crea un podcast. Entonces, toma esos artículos y dos personas empiezan a conversar y la verdad es que la voz es Humanizado. muy humanizada. Voy a buscar, sí, a ver si encuentro, Ok. si encuentro por acá el podcast. Un segundo. No sé cómo usted ha aprendido sobre este tema de inteligencia artificial. Y, digamos, porque yo me acuerdo al principio, los primeros, eso apareció como en 2023. Bueno, como... Sí, lo que uno Por conoce, pandemia, sí. tal vez. Ajá. Sí, de hecho sí. Y me acuerdo que en un curso llegué a hacer una profe como, no chicos, es que están usando inteligencia artificial y se dio cuenta, ¿verdad? Porque ese momento estaba muy en pañales, ¿verdad? Y no sé, ¿verdad? Ahí es donde uno se puso como a decir, ¿cómo aprendo yo esto? Y nos gustaría saber cómo ha aprendido usted sobre inteligencia y qué recomendaciones nos daría a nosotros como para formarnos, o sea, para empezar. Ya, mi caso es muy particular. Yo les comentaba, efectivamente, no me gusta mucho la especialización, por lo tanto, no me he especializado en ningún área. He estudiado de todo, por ahí decía, o sea, neurociencia en la PUCE en el Ecuador, estudié también tecnología en la UNAM de México, he estudiado turismo, he estudiado proceso, informática. A mí me encanta el pan, ¿ya? Me encanta el pan. Y desde ese concepto del pan, a principios de los 2000 salió un concepto que era el EduPan, que era como la autoeducación. Entonces yo creo que efectivamente, en mi caso en particular, tiene mucho que ver con la autoeducación, con cosas que me gusta hacer, cosas que le veo sentido. En este caso, para mí la IA son herramientas, efectivamente, que permiten mejorar servicios a las comunidades. Y bajo ese foco es que yo la utilizo. Entonces, claro, necesitas saber un poco de informática porque es mucho más fácil, ¿cierto?, jugar, para mí jugar con esta herramienta. Te tiene que gustar, y que como todo en la vida, o sea, te tiene que efectivamente gustar lo que estás haciendo para poder desarrollarlo. Pero si hablamos ya de conocimientos concretos, claro, un poquito de informática, pero, por ejemplo, y acá esto también siempre lo comento, para nosotros, quienes trabajamos o estudiamos bibliotecología, somos de alguna forma las personas o los profesionales mejor preparados para la creación de prompt. Porque sabemos efectivamente, ¿cierto?, sacar palabras clave, sabemos efectivamente dar instrucciones. Entonces, hoy día la importancia que tiene, ¿cierto?, dar una buena instrucción es muy relevante y ahí tenemos un plus extraordinario. Pero claro, quizá un poquitito de informática necesario, también el tema de comunicación, serían como los elementos vitales para poder utilizar esa herramienta. En mi caso ha sido EduPan. Así sí, más bien ya ahora uno, ya hasta la misma inteligencia uno le puede preguntar cómo me puedo formar en esto, ¿verdad? Sí. Exactamente. Hay que buscar la forma, pero es todo un mundo, porque aquel día en el taller hablábamos de eso, o sea, son muchísimas herramientas que hay de inteligencia artificial, a veces uno no sabe a cuál ir, cuál será fidedigna, digamos, por así decirlo, que le da a uno mejores resultados. Pero son muchísimas. o sea, uno como Sí. por la popular, ¿verdad? Sí, Ajá, exacto. ChatGPT. Ajá. Y en el taller decían, Sí, exacto. Y Poe.com lo que me encanta es que es como un repositorio Exacto, donde de están todas todas y las las puedes utilizar. inteligencias que se pueden utilizar y que le pueden dar a unos resultados distintos. la base de datos más, una base de datos. Es como una base de Sí, datos. exactamente, de herramientas. Voy a ver si la conexión anda para, antes que termine el podcast, mostrarles cómo queda el podcast de los artículos en Notebook LM. Abrió. Sí. Amantes de las bibliotecas, bienvenidos a otra inmersión profunda. Y hoy vamos a charlar sobre algo que está en boca de todos, bueno, al menos en la de quienes aman las bibliotecas y la tecnología. La inteligencia artificial. Exacto. Esa voz se escucha ahí un poco robótica, la veo Vamos muy a bien, pero sumergirnos esta... en esos talleres increíbles sobre IA diseñados para bibliotecarios hispanoamericanos. ¿Lo recuerdan? ¿Cómo olvidarlos? Esos talleres que impartieron Santiago Villegas y Cristian Maturana a principios de este año causaron sensación. Dos genios de la innovación en bibliotecas, sin duda. Sus talleres fueron como una ventana a un futuro emocionante donde la IA transforma las bibliotecas. Totalmente. Y lo que me fascinó es que no se queda... Entonces, súper interesante porque sube la información y te crea automáticamente el podcast. Está por defecto en inglés, pero tú haces un pequeño cambio que no es para nada complejo y lo puedes sacar directamente en español. Okay. Así que también le invito a jugar Notebook LM para jugar con esos podcasts. Bueno, ahora Katy nos va a hacer una pregunta sobre éticos, sobre este aspecto ético que lleva. ¿Cuáles son los principales desafíos éticos y el uso de inteligencia artificial en bibliotecas, especialmente cuando se utilizan fotos antiguas o datos sensibles?
Bueno, el tema ético es, yo creo que es el gran tema que tenemos, y no solamente con el uso de inteligencia artificial, yo diría prácticamente con todo. Yo no sé cómo es la realidad acá en Costa Rica en términos educativos. Yo cuando era pequeño, hace muchos años atrás, cuando estudiábamos teníamos un curso que era de formación cívica y de ética en el colegio, ¿ya? Y eso hoy día efectivamente no existe hace muchos años. De esto han aportado, por ejemplo, las horas de historia, de filosofía. Entonces, todas esas materias, ¿cierto? Esas asignaturas que tenían que ver con el pensamiento crítico, con el desarrollo ético, efectivamente se han eliminado. Entonces, es complejo, y ahí yo también creo que hay un desafío, por ejemplo, para la biblioteca escolar. Como les digo, no sé cómo es el caso de Costa Rica, pero en Chile en particular la biblioteca escolar debería tomar justamente ese desafío, estas materias que tenían que ver con ética, con formación ciudadana, ¿cierto?, con educación cívica, las podían tomar con alfabetización crítica, informacional crítica, y desarrollar efectivamente esa ética, porque, claro, hablamos de ética, pero para que alguien no sea ético, porque efectivamente no sabe lo que es. Entonces yo creo que ahí hay un elemento fundamental. Y de alguna forma, ¿cómo lo manejamos también? Con políticas en la universidad, con políticas también quizás desde la biblioteca, con políticas claras desde la universidad también, creo que es súper relevante, y ahí se puede abordar. Y tenemos ahí elementos relacionados, por ejemplo, con la privacidad de los datos. Obviamente, cuando ocupamos esta herramienta, yo les comentaba, vimos en los talleres muchas herramientas freemium, pero no significa que sean gratis, las pagamos con información. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado con la privacidad de los datos y entender también que esta revolución no es una revolución tecnológica, ¿ya? Es una revolución comercial. Y por lo tanto, los intereses de las empresas que están detrás de todas estas herramientas son los que están primando. Y eso implica que todas estas herramientas tengan sesgos lingüísticos, sesgos de género, sesgos sociales. Entonces también hay que entender eso, o sea, que estas herramientas, como se alimentan de una forma y de alguna forma también tienen fines comerciales, tienen muchos sesgos en su desarrollo, y hay que tener eso en cuenta cuando lo utilizamos. Sí, en realidad es un reto, o sea, vienen, y siento que ahorita no tenemos nada, pero ahorita viene una Sí. parte ética muy grande, o sea, vienen cosas de leyes, vienen legislaciones, porque en algún momento, de alguna forma se va a salir de las manos, ¿verdad? Bueno, de hecho ayer justamente anunciaron que van a sacar una legislación, una línea de trabajo acá en Costa Rica a nivel gubernamental. ¿Lo escuché? Ayer sí, justamente lo anunciaron, que van a sacar toda una línea de desarrollo de inteligencia artificial. Sí, debería ser imperativo, porque incluso hablábamos hace unas semanas que cuando se utiliza para creación de imágenes, a la hora de derechos de autor, es más complejo, porque entonces a quién le pertenecen los derechos de autor? Exactamente. El que hizo el prompt, la empresa que desarrolla la inteligencia artificial, ¿quién? Eso depende, hay directamente la legislación, o sea, tenemos leyes de derecho de autor, por ejemplo, en Chile particularmente, los derechos de autor son sobre una persona, por lo tanto, una herramienta no podría tener derecho El de derecho de autor. autor, cierto. Sí, dice, ¿qué tan confiables son las aplicaciones de detección de inteligencia artificial como ChatGPT 0? ¿Algo con monedas? Sí, algo con monedas. Así de confiables. Tiro la moneda al aire, La ya, que me la que caiga, sale, exactamente. O sea, sí, no se puede confiar. para nada. El 50%, eso es lo que más han logrado, 50%. Entonces, mejor que una moneda, ¿cierto? Me ahorro comprar la herramienta porque efectivamente no se puede. Y de hecho, más porque ya las respuestas son mucho mejores que las que teníamos, y con un par de pasos. De hecho, tenemos un taller, lo pueden buscar ahí también en YouTube, que justamente estaba enfocado para estudiantes, pero la idea era justamente llamar a los docentes, que tenía que ver efectivamente cómo hacer trampa utilizando inteligencia artificial, porque tú con 3 pasos, ya ocupando 3 herramientas distintas, tienes un producto que es completamente indetectable. O sea, incluso yo, que trabajo en estas herramientas permanentemente, hago productos, o sea, yo efectivamente no soy capaz de detectar quién escribió eso, si fue una persona o fue una máquina. Sí, qué complejo, porque como estudiante, digamos, si soy acusado de utilizar inteligencia artificial, ¿cómo me puedo defender? Porque Sí, tal vez digamos usted no que decía, utilicé inteligencia y aparece sí, que Exacto. y nos ha pasado. Me acuerdo que en un curso el semestre pasado un compañero me decía, es que me sigue saliendo más del 90%, y yo lo escribí, y tenemos que estar cambiando y cambiando. Es muy complejo. Es complejo, por eso digo, o sea, ahí efectivamente la única forma es cambiar la metodología. Es cambiar la metodología. Sí, ver como decía usted, todo el trasfondo del trabajo y no el producto final. Exactamente. Sí, de hecho, esa era la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se defiende? Exacto, ¿cómo se defiende uno?
Sí, y que también efectivamente, o sea, las universidades tienen políticas de plagio, pero en esa política jamás se considera la inteligencia artificial, entonces también cuidado con eso, porque a veces tenemos políticas, pero la línea ahí es muy, muy delgada. Sí. Sí, ya es necesaria la regulación de algo. Sí, lo entiendo. Tal vez, por ejemplo, Canva Lab te creó algo muy similar a algo que fue hecho desde cero en Illustrator. Ujú. Y casualmente se da cuenta esta persona que posee los derechos de esa imagen, y es todo un problema para uno también. Sí, o sea, hay casos, no son masivos, de hecho, Sí. en Latinoamérica, el caso conozco uno que fue en Colombia, que fue un juez que efectivamente utilizó una herramienta y se hizo todo un proceso, ¿cierto?, en contra de ese juez, pero no es tan común el tema, efectivamente, que se reclamen derechos. Lo que sí, por ejemplo, en la música, ahí sí efectivamente está muy regulado. De hecho, una herramienta que le monté justamente en los talleres que se llama Suno, que permite crear, ¿cierto?, de forma muy simple música. Tú cuando a esa herramienta le puedes dar un ritmo, cualquier temática, ¿cierto? Le puedes dar un ritmo en que cree la canción, pero ahí tú no le puedes dar el nombre de un artista, porque inmediatamente dice, no, esto no es legal, por lo tanto no puedo crear eso. Entonces, en el mundo de la música diría que hay más, pero en el mundo, claro, de la fotografía o del arte es bastante complejo. Y ahí también un desafío súper grande para los artistas, para los diseñadores. Yo particularmente, también lo comentaba estos días, además de trabajar en esto, trabajo fuertemente en literatura infantil y juvenil. Y soy evaluador de fondos del libro. En Chile hay un fondo donde las personas, ¿cierto? Los escritores, los artistas, los ilustradores, postulan para que el Estado les financie la edición de su libro y le financie también la creación, todo el proceso de escritura. Y ya el año pasado nos había tocado varios, porque de alguna forma en ese tiempo las herramientas eran más simples, entonces se notaban cuando estaban escritas o ilustradas con inteligencia artificial, nos habían tocado varios, en las bases no estaban. Entonces, por lo tanto, yo lo tenía que evaluar como si fuera de una persona. Sí. Y este año nos siguió tocando y varios más, efectivamente. Y claro, muchos de esos, si bien no ganaron, pero muchos de esos pasaron con un puntaje muy alto, ¿ya? Porque efectivamente en las bases no estaban. Sí. Entonces, por eso insisto, o sea, esto tiene que ver con legislación, ya legislación a nivel nacional, ¿cierto? Después de política, en cultura, en educación, y ahí tiene que ir bajando, pero tiene que ver efectivamente con legislación. Y cada día se evoluciona, ¿verdad? Sí, por Cada vez supuesto. se va perfeccionando un poquito más. Por eso siento que, digamos, deberíamos como más bien ir adaptándonos a esos cambios. O sea, como dije antes, no verlo como una amenaza, que no use inteligencia porque eso está mal. O sea, lo ocupamos como para ayudarnos, no precisamente voy a agarrar un texto y voy a pegarlo y es bueno lo que dice la inteligencia, sino como para darnos ideas nosotros. No, por supuesto, y por eso la importancia justamente de la formación, de entender cómo funciona esta herramienta, de saber utilizarla, entender los riesgos que tiene, los aspectos éticos, los aspectos laborales incluso, o sea, porque efectivamente, ¿cierto? Eso puede impactar nuestro trabajo posterior. Entonces, hay que entender y para entender necesitamos formarnos. Y no, más bien agradecerle el espacio, Cristian, de verdad. Estoy de hecho muy agradecido por todo, por toda la semana. O sea, Fue súper enriquecedor. Muchas gracias. Fue así como ta. Sí. Sí, Directivo intensa. y al punto, como dicen. Ajá. Sí. Y no, un gusto tenerlo aquí en este podcast, ¿verdad? Que no sé, cada persona que viene es un mundo acá y cada profesional, no sé, queda demasiado conocimiento. Y para nosotros, ¿verdad? Que aunque uno a veces sabe un poquito la temática, no sé, Exacto. hace como expansión, ¿verdad? De conocimiento. Entonces, pues agradecerle, no sé, desearle mucho éxito, ¿verdad? En este regreso a Chile. Y un gusto tenerlo siempre acá y cualquier consulta, ¿dónde lo podemos contactar? O alguien, ¿verdad? Que tenga alguna consulta sobre inteligencia. Redes sociales, cmaturanaM, mi correo cristianmaturanam@gmail.com, en YouTube, niaparabibliotecas.com, que les comentaba este espacio, tengo junto a mi amigo y colega Santiago Villegas Ceballos, ahí también pueden encontrar muchos recursos, mucha información. Hay una sesión de 8 horas gratuita de un curso donde efectivamente, cierto, hablamos de herramientas, hablamos de su uso, pero hay una especialista en ética y derecho de autor, entonces también le invito a ver esa sesión porque ella efectivamente profundiza en estas temáticas que estábamos conversando. Y ahora el próximo miércoles vamos a sacar, y vamos a partir el curso el miércoles, pero por temas de tiempo de ambos no vamos a poder, pero sí el miércoles vamos a, de alguna forma, lanzar una segunda versión de este curso. Así que el miércoles 31 me parece que es, a las 17 de Chile,
acá sería las 2 de la tarde, vamos a comentar, nos vamos a juntar con Santiago a comentarles de qué va a tratar el curso, comentarles los contenidos también, y ya la semana siguiente partiría ese curso, que son 4 sesiones abiertas y gratuitas. Así que también les invito a revisar guiaparabibliotecas.com. Muchas gracias. Bueno, y agradecer a ustedes el espacio, insisto, a la universidad, a la Escuela de Bibliotecología, felicitarles, creo que estos espacios son súper interesantes para la divulgación, para conversar, que siempre es necesario en nuestra área conversar, así que nuevamente muy agradecido. Ve Biblio más que solo libros. Ya. Este programa fue presentado por la Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información de la Universidad Nacional. Ve Biblio más que solo libros. Goodbye.